El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 3729, acumular al 3751, requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores y diputados que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dichas corporaciones respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, correspondiente al boletín número 9895. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Los requerimientos de inconstitucionalidad de estos autos basan su cuestión de constitucionalidad en la impugnación del proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional el pasado 3 de agosto, que fue iniciado por mensaje de su excelencia, la señora Presidenta de la República, en el mes de enero de 2015, que, comillas, regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, cierre comillas. Puestos en conocimiento de los órganos constitucionales interesados, ambos niveles se hicieron parte y formularon observaciones de fondo, tanto su excelencia, la señora Presidenta de la República, como el señor Presidente de la Cámara de Diputados en representación de dicha corporación. Junto a lo anterior, esta magistratura fijó la realización de una audiencia pública celebrada los días miércoles 16 y jueves 17 de agosto del año en curso, en que 135 organizaciones hicieron observaciones ante este pleno respecto de los conflictos de constitucionalidad sometidos al conocimiento y resolución de esta magistratura, que pueden sintetizarse en 4 apartados fundamentales. Primero, con este proyecto de ley, el legislador ha excedido su competencia, vulnerando así el mandato del artículo 19, numeral primero, inciso segundo de la Constitución, contraviniendo las bases en que se funda el Estado de Derecho. Segundo, y acto seguido, en su regulación el proyecto produce profundas discriminaciones arbitrarias, generando contravención al principio de igualdad ante la ley. Tercero, el articulado del proyecto vulnera la libertad de conciencia y el derecho a ejercer la profesión médica, y desde allí transgrede la garantía esencial de los derechos. Y finalmente, y en cuarto lugar, socava las bases de la institucionalidad en cuanto no respeta el derecho de asociación y autonomía de los cuerpos intermedios que consagra el Código Político de nuestro país. En sus traslados, tanto su excelencia, la señora Presidenta de la República, como el señor Presidente de la Cámara de Diputados, solicitan el rechazo total de estas argumentaciones, alegando la plena constitucionalidad del cuerpo normativo aprobado y despachado por el Congreso Nacional. Para una contextualización ordenada, esta relación comenzará con los planteamientos generales que tanto los actores, su excelencia la señora Presidenta de la República y el señor Presidente de la Cámara de Diputados comentaron en sus presentaciones, para luego anunciar los capítulos de constitucionalidad alegados ante esta magistratura. Así, en primer término, las señoras y señores senadores requirentes, a hojas 9 de su presentación, vienen en solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo primero, numeral primero, inciso primero del proyecto de ley, preceptiva que introduciría en nuestra legislación 3 causales de aborto directo o provocado, lo que el proyecto viene a denominar como interrupción voluntaria del embarazo. Esta cuestión derechamente pugna, aducen, con el mandato que el constituyente dispuso al legislador en su artículo 19, numeral primero, inciso segundo de la Carta Fundamental, proteger siempre la vida del que está por nacer. Aducen que el resto de la preceptiva del proyecto reprochado es por su directa vinculación con dicho artículo primero, numeral primero, dado que de éste dependen para su debida inteligencia, aplicación y subsistencia, por lo que, decretada por este tribunal la inconstitucionalidad de dicha normativa, el resto del articulado carece de sentido y utilidad propia. Refieren que en términos generales, el proyecto propone sustituir íntegramente el artículo 119 del Código Sanitario, que hoy imposibilita la ejecución de acción alguna destinada a provocar un aborto. La nueva regulación, disponiendo que mediando la voluntad de la mujer se permita a un médico cirujano interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción de este evite un peligro para su vida, el embrión o feto padezca de una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, o sea el resultado de una violación, en caso alguno se trata de una mera despenalización, imponiendo más bien una obligación, puesto que califica la interrupción del embarazo como una prestación de corte médico. Si bien en una conducta que es previamente tipificada como delito, la innovación legislativa permite despenalizar, legalizar o legitimar, el mensaje presidencial del proyecto de ley refiere explícitamente que el recurso al aborto ha de garantizarse en lo sucesivo como una legítima prestación que el recurso al aborto ha de garantizar. Abro comillas, señalan los requirentes, en el centro de la propuesta están los derechos de las mujeres, cierro comillas, haciendo presente el mensaje presidencial. Al normar incluso la objeción de conciencia para su práctica, se reafirma el carácter de un nuevo derecho
que las mujeres podrán exigir a terceros incluso contra la voluntad de estos, incluso contra el verdadero juicio de su conciencia. Por ello, el proyecto no despenaliza, más bien legaliza y legitima, a diferencia de la actual redacción del artículo 119 del Código Sanitario, en que no se prohíben actos que, conforme a la praxis médica, interrumpan el embarazo, provocando la muerte del que está por nacer como un efecto no querido, dado que existe para ello razón proporcionada. Por lo mismo, no se presentan hoy casos reales que hagan necesaria la regulación propuesta en la primera causal del proyecto, en que cederá siempre la vida del que está por nacer frente a la voluntad de la madre. Todos estos casos son resueltos siempre conforme a la lex artis vigente. El proyecto, agregan, consagra deliberada, autónoma y directamente terminar con la vida de un ser de la especie humana inocente que no ha nacido. Ese es el derecho que, con el proyecto, nace frente a terceros. En similar línea argumentativa, los diputados requirentes apuntan que la mera despenalización es una acción que realiza el legislador en que solo quita la criminalidad a un acto, el que deja de ser considerado como un hecho injusto. En caso alguno podemos sostener, aducen, que existe una despenalización si tiene asociados elementos adicionales que reglan la conducta impugnada, pues ello implicaría extralimitar el campo de acción del injusto, generando un marco de acción, lo que lleva a que la discusión se centre más bien en la legalización, en que se confiere un derecho, reglamentándose una conducta, lo que va más allá de la mera tolerancia o eliminación del injusto y su reprochabilidad, a través de la generación de una serie de preceptos y estatutos, derechos y obligaciones mutuas entre los intervinientes y la posibilidad cierta de exigencia por el beneficiario dada la despenalización de la figura. El proyecto en discusión se inscribe en esta lógica. La persona beneficiada con la exención de responsabilidad penal podrá, de ser rechazados estos requerimientos por esta magistratura, exigir una prestación abortiva junto a sus elementos conexos, como un espacio de, comillas, acompañamiento, cierre comillas, y la eventual posibilidad de accionar conforme a la ley antidiscriminación. En caso alguno tampoco puede subsumirse la conducta despenalizada como una causal de justificación fundada en el principio del interés preponderante cuando se basa en la actuación de un derecho. Agregan los señores y las señoras diputadas que Chile nunca tuvo aborto terapéutico, conforme mal le es denominado. Las palabras aborto y terapéutico son del todo incompatibles. La idea de un aborto provocado implica siempre la supresión intencionada de la vida del que está por nacer y mal puede entenderse que ello evoque a un tratamiento o terapia conforme a la lex artis médica. Por lo mismo exponen que resulta ética, jurídica y moralmente reprochable que el ordenamiento jurídico permita la acción directa y deliberada con el objeto de eliminar una vida en gestación, aunque exista un propósito terapéutico para ello. La norma anterior al año 1989 fue dictada en un contexto constitucional en que la Carta Fundamental vigente no reconocía el derecho de la vida del que está por nacer y no encomendaba mandato de protección alguno al legislador. Unido a ello, no se distinguía si con algún fino propósito terapéutico se estaba en presencia de un aborto directo o si se estaba en presencia más bien de una terapia de la madre con resultado de aborto indirecto, es decir, el principio del doble efecto. Por su parte, Su Excelencia, la señora Presidenta de la República y el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados formulan las siguientes consideraciones previas. Expone la jefa de Estado que este proyecto de ley fue extensamente debatido en el Congreso Nacional durante más de 2 años de tramitación. En ambas cámaras fueron recibidas más de 200 invitados, representantes de una amplia diversidad de posturas políticas, religiosas y espirituales, lo que permitió alcanzar un amplio acuerdo de mayoría. Por ello, incuestionable resultaría que el proyecto hoy está legitimado a través de un proceso democrático que consideró siempre los intereses ciudadanos, cuestión coherente con la definición constitucional de considerar a Chile como una república democrática en que el ejercicio de la soberanía radica en el pueblo, por lo que resulta coherente siempre encomendar la dirección de los asuntos públicos a los órganos sobre los que existe control político. A su turno, en similares términos, el señor Presidente de la Cámara de Diputados agrega a dicho respecto que el acuerdo de la sala de dicha corporación de comparecer ante esta magistratura fue motivado por la necesidad precisamente de defender un proyecto aprobado por la mayoría de dicha sala, cuestión obviada por los requirentes en sus libelos, como una política que sea patente hacia el futuro en el sentido de actuar frente a pretensiones de minorías que a través de un órgano distinto al Poder Legislativo quiera imponer sus posiciones. Por lo mismo señala la necesidad de reivindicar al Congreso Nacional como el espacio de discusión política, refiriéndose latamente en su presentación
al trabajo legislativo desarrollado por las diversas comisiones que conocieron del proyecto de ley que viene a ser impugnado en estos autos constitucionales. Hace presente que este tribunal es un tribunal de derecho y la cuestión de constitucionalidad siempre es un conflicto de corte normativo, por lo que las cuestiones morales, éticas, socioculturales o axiológicas son siempre ajenas a la competencia de este tribunal. Enlazado con lo anterior, tanto la jefa de Estado como el señor presidente de la Cámara compareciente refieren que esta magistratura debe deferencia al legislador como criterio útil para hacer frente a la tensión entre justicia constitucional y democracia. Este tribunal ha seguido este criterio, presumiendo la constitucionalidad de los actos del legislador democrático, salvo una evidente pugna con nuestra Constitución que resulta imposible de ser conciliada. Denunciada dicha circunstancia, la carga de argumentar ha de recaer en los requirentes, pero en este caso, las alegaciones en los libelos de inconstitucionalidad están basadas en comprensiones erróneas del proyecto, afirmando falsedades a su respecto. La señora presidenta enuncia que, primero, el proyecto de ley no legaliza el aborto libre, solo despenaliza en 3 causas extremas. El articulado del proyecto no puede producir abortos, dado que estos ya existen en Chile, buscando más bien hacerse cargo de una dramática realidad, dado que la persecución penal no es buen método para su evitación. Hoy en Chile se practican abortos de manera insegura, afectándose a las mujeres que se encuentran en estas 3 causales, violando sus derechos fundamentales. Con este proyecto se levanta de forma restringida una prohibición que hoy es absoluta. La legislación actual imposibilita a las mujeres en estas causales hoy a tomar una decisión respecto a su embarazo, imponiendo penas privativas de libertad que van de los 541 días a los 5 años, según sea el caso. Las causales que aprobó el Congreso Nacional no son extrañas en el derecho comparado. Han sido aprobadas en legislaciones de países como Argentina, Colombia, Italia, Polonia, entre otros. Hoy Chile es uno de los 6 países en el mundo que establecen una prohibición absoluta respecto del aborto. Agrega la señora presidenta que la primera causal de riesgo vital de la mujer no es caprichosa. No es cualquier deseo de la mujer el que se busca proteger. Se trata siempre de su deseo de vivir. No es tampoco cualquier malestar hipotético o eventual. Es el riesgo vital de la mujer que debe ser comprobado siempre por un médico respectivo. A pesar de lo afirmado por los requirentes en sus libelos, el texto de la ley hoy no permite el aborto bajo ningún caso, ni siquiera para el dramático caso de salvar la vida de la mujer. Es una cuestión de incerteza que provoca perjuicios claros y determinables. A su turno, la segunda causal se hace cargo de que existen patologías que se presentan durante la gestación, a las que la medicina no puede dar solución, diagnosticándose la muerte del feto en un periodo breve o su sobrevivencia por un tiempo mínimo. Son casos de rara ocurrencia, en el orden de 2 por 1000 nacidos, pero cuando ocurren, exponen a la mujer a un sufrimiento incomparable a cualquier otro. Hoy, confirmado un diagnóstico de esta naturaleza, se obliga a que la mujer viva un enorme sufrimiento, puesto que debe esperar la muerte del embrión o feto en su vientre. Agrega la señora presidenta de la República que esta causal, en caso alguno, incluirá situaciones en que el feto tenga una malformación significativa no letal, como trisomía 21 o síndrome de Down. Finalmente, la tercera causal norma la situación de violación, acto que implica, señala la señora presidenta, una vulneración de la integridad física y psíquica de la mujer, un atentado a su dignidad, al derecho a su intimidad, a su determinación sexual, a su libertad. Peor aún, la víctima puede quedar embarazada por dicho crimen, cuestión que la obliga a mantener no solo la huella indeleble de la violación, sino que también un embarazo forzado. Al constatarse que el Estado falló al impedir la violación, el legislador hoy ha estimado que debe evitarse que el mismo Estado continúe generando un daño al tratar a la mujer como delincuente. Se reconoce que obligarla a mantener ese embarazo es un sacrificio supererogatorio, inexigible a la mujer, adolescente o niña violada, lo que afecta siempre a sus derechos fundamentales. El Estado siempre debe cuidarla, jamás criminalizarla. Esta causal debe acreditarse siempre en un tiempo determinado con criterios técnicos y derivar los antecedentes debidos al Ministerio Público. Y por último, y finalmente en este apartado, la señora presidenta de la República comenta que el proyecto favorece una decisión reflexiva en las mujeres, en que ellas toman la decisión final. La ley es neutral frente a la mujer, no la empuja a interrumpir su embarazo, su voluntad nunca se presume. Ella decidirá de manera informada cuando se enfrente a alguna de las 3 causales, con derecho a un programa de acompañamiento, sea cual sea su decisión, en un esquema respetuoso de las convicciones morales de todas las personas, regulando quiénes y cómo pueden ser objetores de conciencia.
Entrando derechamente a los conflictos constitucionales, el primer conflicto constitucional que aducen los señores y señoras senadoras requirentes, así como las señoras diputadas y diputados requirentes, guarda relación con que este proyecto de ley, el legislador ha excedido su competencia, ha vulnerado el mandato del artículo 19, numeral primero, inciso segundo de la Carta Fundamental y contraviene con ello las bases en que se funda el Estado de Derecho. Refieren así que la primera vulneración constitucional alegada en ambos niveles se enmarca en el principio de juridicidad y respeto a la supremacía constitucional con que deben actuar los órganos del Estado, cuestión recogida en Chile desde la Carta del año 1833. Comentan los actores que el legislador se encuentra sujeto siempre a la preceptiva constitucional, puesto que su competencia no está limitada solo por las materias dispuestas en el artículo 63 de la Carta, sino que someter su acción al texto supremo implica que no puede atribuirse una autoridad que no le ha sido conferida. Recuerdan las diputadas y diputados a este respecto que conforme lo razonara ya esta magistratura en el año 1983, conforme al artículo 6º, inciso segundo constitucional, los preceptos constitucionales, normas y principios vinculan de manera directa tanto a las autoridades políticas como a los ciudadanos y son obligatorias para gobernantes y gobernados. La Constitución así va delimitando la competencia legislativa en términos más o menos amplios o estrictos, según el caso en diversas materias, lo que es una manifestación del principio de supremacía constitucional y desde allí del propio Estado de Derecho. Por ello, la adecuación siempre ha de ser material y no puramente formal. Ello debe ser encuadrado en el enunciado del artículo 19 de la Constitución en torno a 3 decisiones que tomara el constituyente. Se aseguran los derechos fundamentales que son anteriores al texto mismo de la Constitución, que dependen de la naturaleza en sí del ser humano y no son un acto de otorgamiento del Estado. Se habla de personas y no de habitantes, y los derechos se aseguran a todas las personas sin distinciones de ninguna especie, cuestión armónica con la definición que recoge a su turno el Código Civil y que entrega el propio artículo primero constitucional que sustituyó en el año 1999 la palabra hombres por personas. En consideración a lo expuesto, se produce el principal conflicto constitucional que alega a los senadores requirentes a fojas 21 y siguientes de su presentación. El artículo 19, numeral primero, inciso segundo de la Constitución, impone al legislador una obligación clara y específica, proteger la vida del que está por nacer. Su accionar está delimitado y debe ser respetuoso y fiel al mandato de proteger al no nacido hasta que nazca. Si no cumple aquello, no estará respetando el precepto constitucional que recoge una antigua tradición que encuentra sus raíces en el derecho romano y que fuera tomado por el codificador civil de 1855, en el sentido de que el concebido tiene una existencia independiente de la madre y por ello se le entiende como nacido para efectos civiles. Las diputadas y diputados requirentes agregan en similares términos que esta norma recoge la consideración de entender la vida humana como un hecho biológico, definido por la ciencia y como tal objeto de protección desde su inicio en la concepción, momento desde el cual se está en presencia de un ser humano que reúne todas las calidades y requisitos de tal y desde el cual debe ser considerado siempre como persona. Abundan en señalar que la protección al que está por nacer no emana solo del artículo 19, numeral primero, inciso segundo. No es, en caso alguno, una protección diferenciada y de distinto rango, puesto que la Constitución actual no previó distinción alguna entre los miembros de la especie humana y personas, como tampoco jerarquizó entre los derechos contenidos en ella. Muy por el contrario, el texto actual demanda su ponderación y armonización para ser interpretado. Son personas conforme al enunciado del artículo 19, todos quienes gozan del ejercicio de los derechos naturales o jurídicos. Agregan los senadores requirentes en la misma idea que la Constitución recoge la tradición jurídica chilena y de Occidente en torno al deber de protección, con manifestaciones tan preclaras e históricas como la Ley de Libertad de Vientres. Si bien argumentan que surgieron dudas en el seno de la Comisión Asesora del Constituyente, apuntan que resultó inequívoco que la obligación del artículo 19, numeral primero, inciso segundo, hunde sus raíces en el ya conocido artículo 75 del Código Civil. Y si bien hubo observaciones en torno a la admisión de excepciones, se dejó solo constancia en actas de las mismas. Esta transcripción de la preceptiva civil, agregan los diputados actores, no tuvo por objeto crear una dualidad de protecciones de distintos rangos sobre la vida humana, sino solo establecer el deber del legislador de proteger especialmente la vida del que está por nacer, la más vulnerable, la más desamparada. Así, en su libelo, los miembros del Senado sostienen que es errado sostener que la competencia del legislador, a la luz de la preceptiva de la Carta Fundamental, sea amplísima y tan discrecional
que justifique la constitucionalidad de las 3 causales de desprotección a la vida del que está por nacer configuradas por el proyecto de ley, que no hacen más que legalizar y legitimar el aborto directo. El mínimo negativo que el legislador no puede transgredir ha sido así vulnerado con este proyecto, puesto que solo puede mandar, prohibir o permitir acciones que protejan la existencia vital del no nacido hasta su nacimiento. En caso alguno, el legislador chileno puede legislar desprotegiendo. Por ello, cuando la Constitución impone a la ley un deber, los órganos competentes, como esta magistratura, deben constatar el incumplimiento de dicha misión activando mecanismos de responsabilidad política o constitucional. Así, apuntan los diputados que el inciso segundo del artículo 19, su numeral primero, no solo debe ser leído en armonía con el inciso primero, sino que además con la debida fuerza que posee como orden de la propia Constitución dirigida al legislador, quien tampoco está habilitado para elegir las condiciones de protección, como su alcance, excepciones e incluso el retiro de la protección penal y civil, como ya lo sostuviera este Tribunal Constitucional en su sentencia causa rol 740. Ello es aventurado y se opondría diametralmente a lo dispuesto en la citada norma constitucional. El proyecto, así las cosas, debilita la Constitución. En ambos niveles se sostiene que se ha legislado pasando por encima del texto constitucional, a diferencia de lo ocurrido en el año 1989, en que el propio legislador, al derogar el artículo 119 del Código Sanitario, cumplió con el mandato de hacer consistente la legislación vigente con el deber que le era constitucionalmente exigido, prohibiendo el aborto directo provocado, lo que ha tenido diversas manifestaciones legislativas posteriores, en que se ha brindado protección al que está por nacer en armonía y respeto al texto constitucional. A dicho criterio se ha plegado también siempre la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y las Cortes de Apelaciones, ampliando y asegurando la tutela del que está por nacer. Incluso es más, agregan los diputados requirentes, que junto a dicha jurisprudencia se debe tener presente lo señalado en el informe sobre calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia política, que fue elaborado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el que señaló entre las víctimas a violaciones de derechos humanos tanto a las madres como a los hijos que resultaron muertos a consecuencia de actos cometidos por agentes del Estado. Unido a lo anterior, el legislador carece de competencia para jerarquizar a priori derechos fundamentales y bienes constitucionales. La autorización legal y el mandato para poner término a la vida de la madre implican legitimar la posibilidad de que el legislador pueda establecer en los casos previstos la primacía de su decisión deliberada y autónoma por sobre la vida del que está por nacer. No es admisible, agregan, la posibilidad de que el legislador autorice de manera amplia el sacrificio de un derecho en pos del otro, invocando un bien constitucionalmente legítimo. Así se torna inconstitucional afrontar conflictos trágicos o inconmensurables, reconociendo de manera abstracta la superioridad de un derecho y de un bien sobre otro. El proyecto de ley iniciado en mensaje presidencial pretende establecer una jerarquía previa e inamovible entre derechos fundamentales, realizando acciones que no le competen. En su traslado, Su Excelencia, la señora Presidenta de la República, solicita el rechazo de este primer capítulo de constitucionalidad. Expone a este respecto que la Constitución distingue al que está por nacer de las personas. El tenor literal, agrega, del artículo 19, numeral primero, lleva a sostener que son las personas quienes detentan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Así, el que está por nacer se encuentra en un estatuto distinto al de la personalidad. Su mención en un inciso diferente indica que se trata de un caso especial. Si bien la protección de derechos corresponde a las personas, no hay incompatibilidad con la posibilidad de establecer deberes de protección. Interpretaciones de corte útil o finalista, lógica, sistemática y con respeto a la historia fidedigna de su establecimiento, reafirman lo anterior, agrega la jefa de Estado. El derecho a la vida solo se reconoce a las personas nacidas y no al que está por nacer. El deber de protección consagrado así en el inciso segundo es precisamente un deber, pero no una regla que no pueda ser quebrada como una obligación. Por ello, el legislador, en caso alguno, se ha extralimitado en sus facultades, adoptando una decisión a través del proyecto de ley hoy discutido en esta sede, dentro de los márgenes de discrecionalidad que la misma Constitución le ha otorgado en el marco del respeto al Estado de Derecho. Yerran en derecho los requirentes al afirmar que el legislador se ha extralimitado. El sentido del artículo 19, numeral primero, inciso segundo, es habilitarlo para que decida la forma de protección y realice el ejercicio de ponderación entre este interés u otros intereses o derechos constitucionales. La disposición de la Carta Fundamental es clara en cuanto a que la protección de la vida del que está por nacer es materia de ley y por tanto entregada a la discrecionalidad del legislador. Los actores desconocen que éste tiene la posibilidad cierta de desarrollar los mínimos constitucionales sin tener por verdadero que todas las respuestas se encuentran en la Constitución. El proceso deliberativo de elaboración de las leyes
supone necesariamente que existe una solución legislativa compatible con la Carta Fundamental en cada caso. De no ser así, agrega la señora presidenta, la deliberación política deviene en inútil. En un Estado de derecho constitucional como el chileno, le corresponde al legislador regular y establecer los límites a los derechos y libertades de las personas. En la ley recae el deber de regular diversas materias, estableciendo normas de carácter general y obligatorio que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento, de conformidad con el artículo 63, número 20. La regulación de materias de contenido singular o concreto deben estar expresamente señaladas en la Carta Fundamental como excepción a dicha regla general. El proyecto de ley, al modificar disposiciones penales y sanitarias, se ajusta al artículo 63, número 3 de la Constitución. El deber de protección debe así comprenderse en dicho contexto como un mandato de optimización. Su regulación debe comprender el ámbito de todos los derechos fundamentales constitucionales. Tanto el deber de protección del que está por nacer, que no es absoluto, como los demás deberes de protección integran un todo armónico en nuestra Carta Fundamental que sirve como criterio orientador del actuar de los órganos estatales. Deber de protección no puede significar, en caso alguno, deber de penalizar. El derecho penal es el último recurso del que puede valerse el Estado en un Estado de derecho. Al entregar la Constitución al legislador la decisión de determinar las medidas que adoptará para hacer efectiva la protección del embrión, le entrega a la mujer la titularidad de un derecho que es indisponible para el legislador en su esencia. Hoy se deja a la mujer bajo un estatus que la obliga a decidir entre cometer un delito o sufrir una vulneración forzada a su derecho a la vida, integridad física o psíquica o en su dignidad. Privilegiar la protección del feto por sobre los derechos de la mujer con las herramientas del derecho penal es desconocer su calidad de sujeto dotado de dignidad, cuestión contraria a todas luces a la Constitución. Agrega que no es esta la instancia para discutir, conforme lo alegan los requirentes, en torno a la opción del legislador para la despenalización. Ello es una cuestión de mérito. La argumentada legalización del aborto que denuncian los actores no es recogida conforme a un contraste constitucional como sería debido y esperado, obviando lo que el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional realmente pretende: asegurar una prestación de salud segura y digna a las mujeres, puesto que la creación de un eximente de responsabilidad penal no las protege, en razón de que de todas formas se ven expuestas al paso por el sistema penal en los 3 dramáticos casos que configura el proyecto. Los requirentes sostienen una postura radical al invisibilizar a la mujer, que en situaciones de excepción incluso puede considerarse como tortura. Comenta que incluso considerando al feto como persona, las causales se ajustan a la Constitución conforme criterios de proporcionalidad. El derecho no puede presumir que las personas tendrán actitudes heroicas en sus vidas. No es dable sostener como correcto el exigir a alguien mantener un embarazo, incluso arriesgando su vida, o a quien sufrió el trauma de una agresión sexual. A lo anterior, la señora presidenta, a diferencia de lo sostenido por los actores de estos autos, sostiene que sí existió aborto terapéutico en Chile desde 1931 a 1989, año en que la reforma al Código Sanitario no se basó en la inconstitucionalidad de la norma modificada, sino más bien ello fue modificado por cuestiones de mérito, en convicciones morales de parte de la Junta de Gobierno de la época y de los autores de informes técnicos. Su constitucionalidad o no fue relevante en dicha época. En cuanto al segundo conflicto de constitucionalidad alegado, los actores refieren que el proyecto produce profundas discriminaciones arbitrarias, generando contravención al principio de igualdad ante la ley. Comentan los actores que el proyecto de ley carece de la consistencia mínima para alcanzar racionalmente los fines que explícitamente declara. Si su eje fundamental arranca del propósito explícito de proteger armónica y equilibradamente la vida de la mujer, así como la vida del que está por nacer, no se entiende el modo en que ello se consagra en la normativa propuesta. No logran esos objetivos, sino que más bien se le traicionan. Sobre pretexto de proteger la vida de la mujer y del que está por nacer, el articulado introduce disposiciones legales que permiten y mandan actos que directamente intentan y causan la muerte de este último. Así es vulnerado el principio de igualdad consagrado en el artículo 1, numeral 2 de la Carta Fundamental, que proscribe el actuar arbitrario de toda autoridad que ejerza potestades públicas en un Estado de derecho. Lo mínimo que se le puede exigir al órgano legislativo es que los fines de la regulación sean mínimamente consistentes con lo que se propone. En igual sentido, los diputados que intervienen comentan que el proyecto de ley produce una discriminación arbitraria. El legislador no está habilitado para introducir categorías de personas en que el derecho a la vida, integridad física y psíquica se encuentre atenuado. El que dentro del vientre materno se encuentre una persona con una enfermedad, aunque sea letal, no es justificación proporcionada para intervenir el derecho fundamental desde el destinatario de la norma o la diferencia gestacional que plantea la tercera causal, que ni siquiera exige legalmente la concurrencia de un médico,
distinción que no tiene justificación razonable ni objetiva. Por esto solicitan que sea acogida esta segunda impugnación. A su turno, Su Excelencia la señora Presidenta solicita también el rechazo de este segundo capítulo. Sostiene que en caso alguno el proyecto plantea discriminaciones arbitrarias conforme alega a los actores. Los mandatos constitucionales de protección al embrión o feto y de respeto a los derechos de la mujer evidencian la diferencia que existe entre ambos, quienes se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas distintas, lo que no implica desproteger al primero, sino que resguardar los derechos de mujeres que en graves casos arriesgan su propia vida. En la segunda causal, ello es todavía más patente, agrega la señora Presidenta. Debe acreditarse siempre el carácter letal de la patología que aqueja a los embriones o fetos inviables, lo que no puede obviarse bajo ningún respecto, corroborándose por 2 médicos especialistas, como sucede con la normativa que regula la acreditación de la muerte cerebral. Así se protege tanto al embrión o feto viable cuanto a los derechos de la mujer en el marco de su decisión sobre la forma de sobrellevar el diagnóstico fetal. Por esto solicita el rechazo de este segundo capítulo. En cuanto al tercer capítulo de conflicto constitucional, sostienen los actores que el articulado del proyecto vulnera la libertad de conciencia y el derecho a ejercer la profesión médica y desde allí transgrede la garantía esencial de los derechos. Comentan que resulta clara la intención del proyecto en orden a procurar el aborto directo, afectando el derecho fundamental a la libertad de conciencia de los profesionales de la salud garantizado en el artículo 19, numeral 6 de la Carta Fundamental. Se está forzando a estos profesionales a actuar en contra del juicio verdadero de sus conciencias, arraigado con certeza en sus convicciones más profundas, sean morales o religiosas, quienes pueden incluso considerar intrínsecamente injusto privar directamente de la vida a un inocente no nacido. Con lo anterior y en necesaria consecuencia, se vulnera su derecho a ejercer la profesión médica conforme a la lex artis, garantizado en el artículo 19, numeral 16 constitucional. Se reemplaza el juicio del profesional, el que se somete a la voluntad de la mujer y su solicitud de tratamiento. Los diputados agregan que la conciencia es el aspecto más íntimo del pensar humano, no regulable por el derecho, al que solo le corresponde su protección y asegurar que sea libre incluso de la influencia del propio Estado. Por lo anterior, la vulneración a la libertad de conciencia es socavada en un punto tal en que dicho derecho pierde su contenido esencial, contraviniendo el contenido esencial de los derechos de que trata el artículo 19, numeral 26. Su Excelencia la señora Presidenta también solicita el rechazo de este tercer capítulo. Señala que en caso alguno el proyecto infringe la garantía de la libertad de conciencia en materia de objeciones. Este es un derecho otorgado por el Estado a una persona natural que le permite excepcionalmente a ésta eximirse de cumplir con una obligación jurídica, puesto que el titular del derecho se encontraría en una situación de imposibilidad de incumplir con dicho imperativo por razones éticas, morales o religiosas. La objeción es excepcional, agrega la jefa de Estado, dado que implica una desobediencia tolerada por el Estado a la normativa vigente, dado que la regla general es la obediencia al derecho. Solo en casos excepcionales puede ser desobedecido el ordenamiento jurídico por creencias o convicciones morales. El proyecto presupone la existencia de una obligación legal de actuar en un determinado sentido, con fundamentos en razones religiosas, éticas, morales, axiológicas o de justicia. Es una omisión que no cabe autorizar en una institución, puesto que ello implicaría una inconstitucionalidad flagrante. Las personas jurídicas carecen de conciencia, solo esta la tienen los individuos. Si una institución pretendiera imponer una serie de principios a quienes cumplen funciones en ella para suscribir o mantener un contrato de trabajo, con ello se infringiría de partida la libertad de trabajo. Este es un mecanismo que permite resolver por vía de excepción los conflictos entre mayorías y minorías que existen en toda sociedad. Por esto solicita el rechazo de este capítulo. Por último, los actores en el cuarto conflicto de constitucionalidad refieren que el proyecto socava las bases de la institucionalidad en cuanto no respeta el derecho de asociación y autonomía de los cuerpos intermedios que consagra el Código Político de nuestro país. El proyecto de ley, señalan, al transformar el aborto en una prestación médica debida universalmente en todo establecimiento o servicio de salud a la paciente que así lo requiera, no se hace cargo de instituciones cuyo ideario no es compatible con los postulados y prestaciones que refiere el proyecto. Se espera, de acuerdo a su artículo primero, número primero, que todos los servicios de salud practiquen abortos, que realicen acompañamiento, pero sin procurar influir en que la mujer desista de su decisión de abortar y que su personal, si hay urgencias o plazos, deba practicar abortos o participar en los mismos, incluso siendo objetores de conciencia. Ello implica vulneración flagrante de la Constitución política. Finalmente, Su Excelencia, la señora Presidenta, solicita el rechazo también de este cuarto capítulo de impugnación constitucional. Refiere que los requirentes olvidan que la libertad de asociación no es una garantía para actuar al margen de la ley. El Estado debe garantizar la autonomía de los cuerpos intermedios en el cumplimiento de sus fines específicos, conforme lo señala el propio constituyente. La ley puede, acto seguido, establecer restricciones o injerencias en el derecho a la libertad de asociación,
lo que a su turno también reconoce el Pacto de San José de Costa Rica. Por ello solicita el rechazo de este cuarto capítulo de impugnación. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación, se ha dispuesto su vista en este pleno extraordinario, anotándose en forma los requirentes, así como los órganos constitucionales interesados que se han hecho parte. Bien, muchas gracias. A continuación van a exponer los abogados de los distintos órganos constitucionales. Cada uno va a tener 1 hora para hacerlo. Comienza en primer lugar y luego vamos a hacer un alto de 10 minutos en la medida que termine cada una de las exposiciones. Comienza en primer lugar por las honorables senadoras y senadores requirentes. Expone Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Díaz de Valdés. Tienen la palabra. Gracias, presidente. Con su venia alegamos por los senadores y senadoras requirentes por las inconstitucionalidades solicitadas en el requerimiento de Fojas 1. Una vez casi concluido el debate parlamentario después de 2 años y medio de tramitación, los senadores y senadoras han decidido requerir el control de constitucionalidad preventivo conforme al derecho que le confiere la Constitución, porque no fue posible, en lo que era posible, establecer acuerdos que pudieran superar las flagrantes inconstitucionalidades en que incurría el proyecto de ley prácticamente desde el mensaje presidencial. No fue posible lograr acuerdos en aquellas materias en que era posible lograrlos para superar las inconstitucionalidades. Y por eso le pedimos a este excelentísimo tribunal que las conozca, las evalúe y las pronuncie, tal y como lo hemos solicitado en el requerimiento. Si no opera este control de constitucionalidad, mañana el proyecto de ley se aplicará e implementará en contra de la obligación que impone la Constitución al legislador de proteger la vida del que está por nacer. El convencimiento de haber procedido en forma correcta al plantear este requerimiento queda confirmado además en la extensa audiencia pública que ha dispuesto su señoría excelentísima, porque quedaron en evidencia las graves deficiencias constitucionales, legales, médicas, científicas, técnicas y también de implementación de que adolece el proyecto. Como bien saben, sus señorías excelentísimas, o la Constitución controla cualquier ley contraria a ella, o la legislatura puede alterar la Constitución como le plazca. El juez Marshall dice que si la primera opción es la correcta, una ley contraria a la Constitución no es ley. Si la segunda opción es la correcta, las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo por limitar un poder ilimitado por naturaleza. Voy a exponer en este alegato 2 partes y luego cederé la palabra al abogado Rodrigo Díaz de Valdés. En la primera parte me haré cargo de lo que denominaremos las 3 preguntas fundamentales. Luego expondré algunas ideas generales a propósito de las 3 causales en particular y concluirá Rodrigo. Las 3 preguntas fundamentales, excelentísimo tribunal. ¿Cuál es el significado de la obligación constitucional? ¿Cuál es el contenido de la obligación constitucional? ¿Puede o no puede el legislador establecer excepciones a esa obligación? Y si es que establece excepciones como las que contempla el proyecto de ley que hemos requerido, ¿respeta o no respeta la Constitución? Hay 2 maneras de resolver los 3 gravísimos problemas, las 3 dramáticas situaciones que trata de resolver el proyecto de ley. Una, la solución fácil, eliminar al feto. Otra, protegiéndolo y generando las condiciones para que la madre y el entorno familiar superen la delicadísima situación por la que atraviesan. Un sistema constitucional, señorías excelentísimas, cualquiera que sea, nunca puede permitir que la opción de la eliminación o el descarte sea considerada una solución, sobre todo si existe, como hemos escuchado en la audiencia pública, particularmente las organizaciones civiles que trabajan verdaderamente en este campo, una alternativa distinta, que es consistente con respetar los derechos y la dignidad de la madre, pero también con respetar los derechos y la dignidad del que está por nacer. ¿Cuál es el significado de la obligación constitucional? La Constitución va definiendo en las distintas materias, asuntos, partes, capítulos orgánicos y dogmáticos la competencia del legislador. El legislador tiene que actuar en cualquiera de esos campos, sea que la competencia esté definida de manera más genérica o más específica, ciertamente respetando los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Como ha señalado su señoría en el rol 3016, estos son expresión de la voluntad democrática. Queda así configurado en el 19, número 1, inciso 2, la obligación de proteger la vida del que está por nacer. No hay ahí solamente una atribución de competencia normativa o un caso de reserva legal fuerte.
Esa competencia normativa y esa reserva legal están asignadas, encargadas al legislador para un fin específico y determinado, claro y preciso: proteger la vida del que está por nacer, que tiene, como lo hemos escuchado y lo planteamos en el requerimiento, por ejemplo, la profesora Carmen Domínguez, una larga data en nuestra tradición jurídica, desde el Código Civil, la Ley de Libertad de Vientres y aún más allá las 7 partidas y el derecho romano. Es esta larguísima tradición, absolutamente consistente en la tradición jurídica chilena, la que viene a romper por primera vez el proyecto de ley que hemos requerido. ¿Qué es proteger la vida del que está por nacer? La respuesta en asuntos complejos suele ser simple. Proteger es muy sencillo, sea que uno lo mire desde el sentido natural y obvio, desde el orden etimológico, desde la Constitución o desde la medicina, desde los antecedentes o precedentes constitucionales, desde el rol 740, desde cualquier ángulo, siempre proteger es lo mismo. Es resguardar de un perjuicio o peligro, es amparar, es favorecer la vida del que está por nacer, para que alcance el objetivo, el desarrollo de la vida intrauterina y llegue a nacer. Es realizar acciones positivas a favor del que está por nacer, es cubrirlo o amenazarlo de amenazas exteriores o de injerencias de terceros. Proteger no se cumple, por lo tanto, solamente absteniéndose de ejecutar acciones que lo violenten. Es necesaria una conducta proactiva y ese es el mandato que la Constitución impone al legislador en el numeral 1, inciso 2 del artículo 19. No solo que no desproteja, sino que adopte acciones positivas tendientes a cautelar al que está por nacer, particularmente de amenazas o daños provenientes de terceros. Por eso que haya ahí un mandato de contenido sustantivo y no solo una mera atribución de competencia. Una ley, por lo tanto, que no actúe en ese sentido, que no se oriente en ese fin, será una ley inconstitucional. Así lo ha entendido siempre, excelentísimo tribunal, nuestro legislador, antes de la incorporación de la norma en la Constitución y particularmente el legislador democrático después de la incorporación de esa norma. En la minuta está el detalle: la ley 20.120, la ley 20.148, la ley 19.620, 19.668, 20.699. Todos ejemplos de protección de la vida al que está por nacer, como lo ha comprendido el propio destinatario de la norma. El artículo 1, inciso 4 de la Ley sobre Abandono de Familia. La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para su hijo ya nacido o que está por nacer, incorporada en virtud de una indicación de su excelencia la Presidenta de la República durante su primera administración, para resolver el problema de muchas madres adolescentes que no obtienen el asentimiento de sus representantes legales para accionar y se ven impedidas de ejercer su derecho. Por eso su excelencia la Presidenta de la República, hace 8 o 10 días atrás, relevaba el programa Chile Crece Contigo, que tuvo como prioridad justamente, dice, el desarrollo integral de los niños y niñas desde antes de nacer. Siempre el legislador en Chile ha entendido lo que no puede sino entenderse para proteger la vida del que está por nacer. Tal es así que actualmente se tramitan en el Congreso Nacional distintas iniciativas que vuelven a recoger el mismo principio. Por ejemplo, el proyecto de ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niñez, iniciado por mensaje presidencial, artículo 9, inciso 2. Ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su desarrollo intrauterino. Por ejemplo, la moción de los senadores Goich, Muñoz, Chaguán, Girardi y Quinteros sobre prevención y protección del embarazo adolescente, aprobado en general por la unanimidad de la Sala del Senado. Artículo 14. Las normas de esta ley relativas a la protección serán aplicables a la madre y al padre adolescentes, así como al hijo que está por nacer y al nacido desde el momento de la concepción. Incluso más. No solo el legislador, destinatario explícito de la obligación constitucional, pero no único destinatario de ella, sino que toda magistratura en Chile, este excelentísimo tribunal en el rol 740, la excelentísima Corte Suprema, la Contraloría General de la República, siempre han decidido en los asuntos de su propia competencia, respetando, protegiendo la vida del que está por nacer. Por ejemplo, dejo ad effectum videndi la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de 16 de abril de 2009,
donde condenó a un médico y a una matrona por haber tenido una conducta negligente en un parto y haber provocado lesiones a la madre y la muerte del feto. La segunda sala, por unanimidad, expuso que en el ámbito penal el concepto, la idea de quién es el sujeto pasivo del aborto, ha ido adquiriendo una visión más acorde con la realidad y circunstancias del tipo penal. Como adelantamos, dice la excelentísima Corte, ideas y conceptos basados en normativas legales, constitucionales y aún internacionales han ido aclarando y precisando que la protección que el Código Penal debe otorgar al ser humano se ha extendido a individuos o sujetos con vida antes de la expulsión del vientre materno, desde la concepción. Y el abogado integrante de esa sala que concurre al voto de mayoría lo hace también precisando. La punición del delito de aborto, dice, a partir de la consideración del feto como un principio de existencia, como un germen de hombre, como una persona en ciernes, explicable biológicamente, al menos a la época de redactarse el Código Penal, no tiene ninguna sustentación jurídica en el actual estadio de desarrollo del vigente Estado democrático constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque las personas adquieren el estatuto de tales desde la concepción. Como dijo el profesor Zapata, y lo ha dicho de su artículo sobre el embrión del año 88, nadie puede dudar que en el producto de la concepción hay vida humana, hay vida y es humana. Por eso que desproteger la vida del que está por nacer no es solo una infracción del 19.1, inciso segundo, y no importa solo una infracción competencial, porque no se está actuando conforme al artículo 7º accediendo a la competencia, sino que también es una infracción del 5º, inciso segundo, porque los derechos del que está por nacer constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía, también para el legislador, porque si no la Constitución sería un vano intento por limitar un poder que es ilimitado por naturaleza, porque los derechos que se oponen a la soberanía son los que emanan de la naturaleza humana y no son sino de naturaleza humana los que tiene el que está por nacer. ¿Puede el legislador, segunda pregunta, contemplar excepciones a la obligación de proteger la vida del que está por nacer? La respuesta es negativa. No hay excepciones a los derechos humanos. Los derechos humanos no rigen hoy sí, mañana no, en estas circunstancias sí y en otra no, en un país sí y en otro no. Los derechos humanos rigen siempre. Cuestión distinta es que puedan establecerse limitaciones al ejercicio. En ese sentido, los derechos no son absolutos. Voy a volver sobre el punto, excelentísimo tribunal. Ya lo aclaraba el Tribunal Constitucional alemán en la segunda sentencia contra las causales de aborto el año 93. La vida humana incluye la vida del feto. A la vida humana por nacer se concede dignidad humana. Es una vida individual con una identidad determinada genéticamente, que es único, inconfundible, como un ser humano. Es cierto que la Corte Interamericana, en una causa en que Chile no fue parte, Octavia Murillo, ha sostenido, haciendo una interpretación, digamos, laxa de la expresión en general del artículo 4º de la Convención, que es posible establecer excepciones a la protección. Desde ese punto de vista, tal vez podría sostenerse que el proyecto no es contrario a la Convención. Pero en ese margen de apreciación, los Estados parte pueden regular en su ordenamiento interno, ciertamente no estando obligados a contemplar excepciones. Y entonces hay que preguntarse no si se ajusta a la Convención, sino a lo que es la competencia de su señoría excelentísima, si el proyecto se ajusta a la Constitución. Y nos parece que es contrario a la Constitución. Más cuando no hay obligación alguna, en ningún tratado internacional vigente en Chile, que establezca una cosa como esta ni algo parecido, siquiera cercano al derecho al aborto, como lo expone el informe del derecho del profesor Francisco Rego Vicuña y los puso en la audiencia pública la profesora María Angélica Benavides y también el abogado Tomás Enríquez anoche casi al concluir la audiencia. Ni siquiera en la situación más extrema prevista en nuestro ordenamiento constitucional, los estados de excepción constitucional, se admiten excepciones a los derechos fundamentales. En los estados de excepción constitucional la única habilitación es para restringir, para limitar o para suspender por un lapso de tiempo muy determinado el ejercicio de algunos derechos, los que específicamente señala la Constitución, entre los cuales, por cierto, no está la vida, porque uno no puede protegerla más o menos, o se protege o no se protege la vida. Y al proteger o no proteger la vida, se protege o no se protege al viviente. No hay otra manera de cumplir
esta obligación. Se ha sostenido que, sin embargo, acudiendo a la interpretación originalista, los debates habidos en la Comisión Ortúzar justificarían una competencia legislativa más amplia, que permitiría adoptar excepciones, fundándose en los debates y en la discusión habida en las sesiones realizadas hacia finales del año 1974. Analicemos el argumento originalista y apliquemos la interpretación originalista al proyecto de ley. Desde luego, la comisión de estudio no era el constituyente originario. Era un órgano asesor del constituyente que propuso ni siquiera un proyecto, sino un anteproyecto de nueva constitución. Pero, más allá de esa cuestión, ha quedado claro en el expediente, excelentísimo tribunal, particularmente con el informe en Derecho del profesor Raúl Bertelsen, ex integrante de la comisión, expresidente de este excelentísimo tribunal, que si bien es cierto que se produjo la discusión, basta leerla, a fines del año 74, en que algunos comisionados reconocían que solo se podía contemplar como excepción o reconocer como excepción el mal denominado aborto terapéutico, aborto indirecto en realidad, y otros comisionados, en cambio, sostenían que el legislador tenía que tener competencia para establecer otros casos de excepción, y se mencionaron algunos, como el de violación, por ejemplo. Sin embargo, el profesor Bertelsen nos aclara, contando la historia y contando lo que se decide al final, cuando se toma la decisión, no cuando se debate, que la comisión de estudio fue absolutamente consistente con la larga e ininterrumpida tradición jurídica chilena. Precisamente recuerda el profesor Bertelsen cuando el presidente de la comisión propuso 4 años después, al momento de tener que entregar el anteproyecto con el informe explicativo, incorporar consideraciones en el informe con ideas precisas que habilitaban ampliamente al legislador. Por ejemplo, el legislador con mayor flexibilidad podrá contemplar los casos en que el aborto debe tener carácter delictual. Esos párrafos, este párrafo, fue rechazado por la comisión. Y la comisión, en definitiva, explica que la consagración del derecho a la vida implica necesariamente la protección del que está por nacer. No es menos cierto, dice, que la vida intrauterina tiene existencia real, que debe serle reconocida. Se constitucionaliza así un principio que, por lo demás es evidente, contempla nuestro Código Civil desde su dictación. Pero ¿qué piensa el constituyente originario, ya que estamos en el originalismo? Se ha argumentado que hay que buscar esa interpretación a propósito de la actuación del constituyente originario como legislador a fines de los 80, es decir, después de la entrada en vigencia de la cláusula del inciso segundo, a propósito de la modificación que llevó adelante el artículo 119 del Código Sanitario. Su Excelencia la Presidenta de la República, nos lo ha dicho el señor relator, sostiene en su informe que esa modificación se realizó solo sobre la base de valoraciones personales, apoyada por convicciones morales de parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, donde, comillas, la constitucionalidad no fue determinante. Esto no es preciso, excelentísimo tribunal. Si uno revisa la historia de la modificación del 119, se da cuenta que esa modificación precisamente tuvo por objeto modificar el texto anterior, prohibiendo toda forma de aborto directo, porque el texto entonces vigente no era consecuente con lo dispuesto en el 19, número 1, inciso segundo. Y en el informe técnico de julio del 88 se dice, comillas, los términos categóricos e imperativos en que está redactada esta garantía obliga y condiciona a que la ley se ajuste absolutamente al mandato constitucional, atendiendo de un modo real y efectivo este propósito y finalidad. Como expone el profesor Michael Stokes de la Universidad de St. Thomas en el informe en Derecho que hemos acompañado, de lo que se trata en la interpretación originalista no es de buscar el sentido subjetivo que cada redactor de la norma tuvo para redactarla como lo hizo. El originalismo se trata de buscar el sentido objetivo y original del texto. Y cuando la Constitución dice que la ley protege la vida del que está por nacer, excúseme, excelentísimo tribunal, dice lo que dice. Dice lo que ha dicho siempre. La interpretación originalista confirma que el proyecto de ley debe ser declarado inconstitucional. Y es que no puede haber limitaciones porque los derechos no son absolutos. La pregunta entonces es, cuando se autoriza al médico cirujano a poner término a la vida del que está por nacer, ¿es esto una limitación?
¿Es esto comprimir o reducir, como ha dicho este excelentísimo tribunal, a espacios menores el ámbito o ejercicio natural de extensión de un derecho, como dice el profesor Sea? No, esto no es limitar, esto es aniquilar. Y esto resulta ser contrario a la Constitución. Por eso mi distinguido contradictor de esta mañana, el profesor Echeverry, en su libro sobre derecho penal, expone que no es posible aplicar causales de justificación respecto del delito de aborto, ni siquiera la de legítima defensa, por la dificultad, cito, en calificar de agresión la simple existencia y desarrollo del feto. Y por eso que admite solo la causal de justificación del 10, número 10, obrar en el ejercicio legítimo de un derecho u oficio, pero siempre que se cumpla, Clara, con los requisitos de esa condición, de esa causal. Entre ellos, solo puede comprender las intervenciones curativas o terapéuticas. Y por eso que en su proyecto Nuevo Código Penal, naturalmente, continúa contemplando como delito el aborto y lo ubica dentro del capítulo de los delitos contra las personas. Añade incluso el delito de lesiones a un feto y solo admite eximir de pena el denominado aborto terapéutico, correctamente entendido, y también, ciertamente no compartimos esto, en el caso de inviabilidad, aunque él se preocupa de tratar de precisar de absoluta inviabilidad. En el caso de la violación, solo contempla una causal de atenuación. El proyecto, excelentísimo tribunal, incumple el deber constitucional. Como ha dicho su señoría, rol 1340, no es posible el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional. No es posible el sacrificio total. Y eso es lo que plantea, o eso es lo que autoriza el proyecto de ley. Se ha dicho por su señoría, excelente Presidenta de la República, que Chile es solo uno de los 6 países en el mundo que contempla el aborto, la prohibición de aborto de manera absoluta. Voy a dejar a defecto videndi una clasificación del Centro para los Derechos Reproductivos, que no es precisamente una institución antiabortista, que sostiene que la clasificación hay que hacerla bien. Chile tiene que ser clasificado entre los países con prohibición de aborto, pero donde se admite y se practica el aborto denominado terapéutico, el aborto indirecto, aquel que se realiza cuando la muerte del feto se produce como efecto no deseado, producto del tratamiento de la madre. Y el Centro para los Derechos Reproductivos califica a Chile correctamente entre los 66 países en el mundo que prohíben el aborto con causal de aborto terapéutico. El proyecto de ley no solo vulnera la obligación de proteger la vida del que está por nacer. El proyecto de ley, al autorizar esta interrupción del embarazo, además, como lo han expuesto durante la tramitación parlamentaria el doctor Eyarzún, el doctor Elarcoj, pone en grave riesgo a la madre, a su integridad física y psíquica. Por ejemplo, al anticipar el parto o con riesgos de esterilización u otros efectos. No solo, desde luego, no hay peligro para la vida del feto, hay término, hay aniquilamiento de la vida del feto, sino que también hay peligro para la vida de la madre. Jamás, rol 2897, podría haber existido ni en el derecho penal ni en el derecho constitucional una perfecta jerarquización. Es que este es el problema. El problema es que el legislador realiza una jerarquización objetiva, ex ante y a todo evento, tratando de cubrirla bajo la figura de ponderación que por lo demás es competencia exclusiva de los tribunales conforme al artículo 76 de la Constitución. El Tribunal Alemán, el 93. El orden jurídico debe reafirmar y evidenciar que la interrupción del embarazo se encuentra prohibida constitucionalmente. Cuando el derecho penal prevé una causal de justificación, en este caso no hay causal de justificación. La Presidenta de la República expone en su informe que lo que hay aquí es despenalización. Elimina, cito, el carácter de delito. Ciertamente lo que deja de ser delito pasa a estar ajustado a la ley. Y más aún, como ocurre en el proyecto, en que además se genera una obligación de parte de los prestadores de otorgar compulsivamente la prestación abortiva, incluso otorgando objeción de conciencia. Y esto ocurre, excelentísimo tribunal, para aclararlo desde ya, en las 3 causales. Porque como nos aclara la Presidenta de la República, la primera causal contempla casos de aborto directo, no solo el aborto terapéutico. La verdad es que no hay aborto terapéutico. En el informe eso sostiene que sí, pero eso no es cierto, porque todas las indicaciones que se plantearon en el debate parlamentario para incorporar el aborto terapéutico correctamente entendido, bien, mal o regularmente establecidas, fueron todas rechazadas.
Incluso durante el debate, la ministra de la Mujer y Equidad de Género sostuvo que eran inadmisibles, porque no decían relación con las ideas matrices del proyecto, porque no permitían la interrupción del embarazo. En la causal 1 solo hay casos de aborto directo, y por eso que debió ser requerida, igual que las otras dos causales del proyecto de ley. Cuando el derecho penal prevé una causal de justificación, dice el tribunal alemán, la conciencia jurídica de la población entiende que la conducta descrita en el motivo de justificación se encuentra permitida. Lo anterior dejaría incumplido el mandato jurídico constitucional de proteger la vida del nasciturus. No entiendo nada, excelentísimo tribunal. El Tribunal Constitucional alemán, el 75 y el 93, declaró inconstitucionales normas legales que introducían casos de aborto. La del 93 es, no quiero decir idéntica, pero prácticamente idéntica a las tres causales del proyecto de ley. Ni siquiera admitió la despenalización, porque eso significaba desproteger. ¿Y cómo entonces el Tribunal Constitucional alemán, en la misma sentencia del 93, establece un programa de acompañamiento? Entre paréntesis, si me permite la digregación, señor presidente, un programa de acompañamiento obligatorio, no facultativo como el que establece el proyecto, según nos indica la presidenta, un derecho para la mujer. Y además un programa tendiente a animar a la madre a gestar y a dar a luz al hijo, porque eso es lo consistente con la protección de la vida del que está por nacer. Y no como en el caso del proyecto, cito a la presidenta de la República, si la mujer decide no interrumpir su embarazo, será acogida y acompañada, al igual que si decide algo diverso. En tal caso, cuando decide algo, decide continuar con el embarazo, el acompañamiento cumple la función de proteger la vida del que está por nacer. En el otro caso, cuando decide abortar, no protege la vida del que está por nacer. El tribunal alemán lo tuvo que hacer así porque entre el 75 y el 93, en julio del año 76, habían incorporado causales de aborto a la legislación alemana, que no había podido revisar ni había podido declarar inconstitucional. Y por eso cada vez que pudo declaró inconstitucionales las causales de aborto, pero respecto a aquellas que estaban vigentes tuvo que generar el programa de acompañamiento obligatorio. Más aún en el marco del artículo 31.4 del Tratado de Unificación, existiendo el aborto prácticamente libre en Alemania. Dejo a efecto viviente el artículo del profesor Mariano Bachigalupo que explica esta situación. Sea cual sea la fórmula bajo la cual se intente esconder o justificar la normativa que hemos objetado, contempla 3 casos de aborto directo legalizando y legitimando esa conducta, que es contraria al 19, número 1, inciso 2 de la Constitución. Consagrando el derecho de aborto, excelentísimo tribunal. Si hay alguien obligado a otorgar la prestación, hay alguien entonces que es titular de ese derecho. Y esto es bien importante para su señoría excelentísima a nuestro juicio. Se ha invocado, en contra de los requerimientos, la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia del año 2006. Yo quiero recordar a ustedes la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano del 2016, 10 años después. En la mencionada sentencia de 2006, la Corte determinó que una prohibición total de aborto resultaba inconstitucional. Eso es lo que se le está pidiendo a su señoría excelentísima, que determine que una prohibición total de aborto no se ajusta a la Constitución, que es posible establecer excepciones. De esta forma, dice la Corte colombiana el 16, se configuró en la jurisprudencia constitucional el derecho al aborto. Esa es la sentencia que van a suscribir ustedes, excelentísimo tribunal. Una sentencia que permita a corto andar decir que ustedes habilitaron el derecho del aborto en Chile. 2 o 3 ideas, señor presidente, en relación a las 3 causales para ceder la palabra al abogado Rodrigo Díaz de Valdés. Respecto a la primera causal, ya está dicho. En ella están contemplados casos de aborto directo. No está realmente contemplado el denominado o tradicional aborto terapéutico, que realmente está fuera de esta legislación por razones obvias. No es una acción que tenga por objeto matar al feto dolosa, deliberada y voluntariamente. No podría estar en esta legislación y, como decía, cuando se trató de incorporar, no se pudo incorporar porque fue rechazado e incluso se solicitó la declaración de inadmisibilidad. Es lamentable, excelentísimo tribunal, que esta interpretación no haya sido planteada durante el debate parlamentario y no haya sido sometida a ese debate y al escrutinio de quienes concurrieron desde la sociedad civil, desde las especialidades jurídicas y científicas, de la psicología y de la psiquiatría, para abordar casos de aborto, para entender que había casos de aborto directo en la primera causal. Y todo ello
solo requiriendo el respectivo diagnóstico médico. Comienza a aparecer la enorme falta de densidad normativa del proyecto de ley. Basta el respectivo diagnóstico médico para que se proceda a interrumpir voluntaria y deliberadamente el embarazo conforme a la primera causal. No es difícil aventurar lo que va a ocurrir, porque ha ocurrido en otras partes del mundo. Como decía el doctor Arrastoa durante el debate parlamentario, hay que precisar, decía, esta causal. Él veía aborto terapéutico, no aborto directo en la causal. Hay que precisar esta causal suficientemente para evitar interpretaciones que lleven a incluir dentro de ella enfermedades que no constituyen riesgo actual e inminente. Para que no pase lo que ha pasado en otros países, y expone el caso español, por ejemplo, donde cuando se liberaliza el aborto, después de haber incorporado las 3 causales, no aumenta el aborto, porque ya estaba escondido el aborto libre dentro de las causales excepcionalísimas, estrictas, que había planteado el legislador. Por eso tampoco es acertada la afirmación de su excelencia la Presidenta de la República cuando sostiene que en otros países que han permitido el aborto en ciertos casos ha disminuido su ocurrencia. Respecto de la segunda causal, es abrumadora, excelentísimo tribunal, abrumadora la evidencia aportada en el debate parlamentario y en la audiencia pública de las especialidades médicas, de la psiquiatría, de la psicología, acerca de, primero, la enorme falta de especialistas en salud materno-infantil fetal en Chile. No más de 50, 55, por supuesto la mayoría concentrada en la región metropolitana y en el sector privado. La falta de medios tecnológicos para poder precisar cuándo efectivamente estamos frente a una situación, como diría el profesor Echeverry, de absoluta inviabilidad, de absoluta inviabilidad. Por eso que hay que hacerse cargo de la pregunta que dramáticamente plantea el doctor Mauricio Obecio durante el debate parlamentario. ¿Qué vamos a hacer con los fetos que sobrevivan? En otros países, dice él, se ha tenido que incorporar el feticidio. Por eso el rector Sánchez se preguntaba, señalando que estos eran casos excepcionalísimos y tan difíciles de diagnosticar, que podría afectar la vida de niños que finalmente no tienen una patología. Sobre todo, dijo en la Comisión de Salud de la Cámara, en familias de escasos recursos y en las que residen en regiones aisladas. ¿Cómo, en segundo lugar, enfrentar el enorme error de diagnóstico que se produce en estas causales? El doctor Oyarzún explicaba en la Comisión de Salud que el error de diagnóstico oscila entre cifras que van del 50 al 80% de los casos analizados. Y la experiencia en el Hospital Luis Tinné establece que solo en 16% de las ocasiones hubo un diagnóstico correcto. El doctor Jorge Becker, sobre 50.000 pacientes en el Hospital Sotero del Río, respecto de la realización de ecografías para diagnóstico de malformaciones, 50% de error. Esta es la certeza absoluta que provee un proyecto frente a una realidad sumida en la inseguridad jurídica. ¿O estamos en la certeza jurídica y vamos a sumirnos en la inseguridad? ¿Cómo se va a implementar, cómo se va a aplicar esta ley, excelentísimo tribunal? ¿Qué médico va a certificar la inviabilidad exponiéndose a estos niveles de error de diagnóstico y por lo tanto exponiéndose a responsabilidades civiles y penales? ¿Qué van a hacer las autoridades superiores de la administración, los ministros, los subsecretarios, los CEREMI y los jefes de servicio, cuando se les requiera cumplir la ley y no dejarla en la ineficacia, incluso en algunos casos exponiéndose a acusación constitucional, cuando estos son los niveles de riesgo que nos demuestran, nos señalan los especialistas? Tal como señaló el senador Alaman durante la discusión en el Senado, para aprobar esta causal hay que cruzar un umbral. Cruzar el umbral significa admitir que una vida simplemente se apaga por un diagnóstico equivocado. Y la tercera causal, excelentísimo tribunal, la causal que tiene un origen terrible y deleznable en el delito de violación. Es difícil, decía el doctor Becker, justificar esta causal, que va a significar la intervención quirúrgica de una mujer físicamente sana y de un feto sano, de una persona, ha dicho la excelentísima Corte Suprema desde el momento de la concepción, como lo dijo su señoría en el rol 740. Con aumento al aplicar el aborto, porque como dice la doctora de Cebaldesa, en ninguna parte, en ningún tratado de medicina o de psiquiatría, se recomienda el aborto como una medida terapéutica. Con aumento también de daño para la integridad física y psíquica de la madre, aumentando el riesgo de salud mental.
Dos consideraciones finales. ¿Es que no hay otra solución? ¿Es que no hay alternativa? ¿Es que la única alternativa para superar los tres dramas que sobrevienen de cada una de las causales es aniquilar al feto? La experiencia de los médicos que concurrieron a la comisión parlamentaria y a las audiencias, la experiencia de las organizaciones civiles que se dedican verdaderamente al tratamiento de estos temas y al acompañamiento de las mujeres, demuestra que existen soluciones positivas, esperanzadoras, que permiten ponderar y coexistir perfectamente la obligación de proteger la vida del que está por nacer y también de acompañar y ayudar a superar a la madre y al entorno familiar la gravísima situación por la que pasan. Allí están las estadísticas y los antecedentes que nos muestra la doctora de Cebaldesa o el doctor Rodríguez, por ejemplo, en la unidad de cuidados paliativos perinatales de la Universidad Católica. El 100% en el caso de inviabilidad de las mujeres acompañadas por el equipo no presentó psicopatología general, ninguna presentó episodio depresivo ni trastorno de estrés postraumático. El 80% nos dice la Fundación Chile Unido de las madres que son acompañadas por la labor que ellos desarrollan, decide tener a su hijo. El 72% decide mantenerlo después de que ha nacido y ni siquiera darlo en adopción. Hay una solución para el conflicto que no es aniquilar al que está por nacer. Excelentísimo Tribunal, la solución no es el aborto. Ofrecerles como solución la posibilidad de interrumpir la gestación, dice el doctor Illanes, es no entender la dimensión del problema. Desgraciadamente no hay atajos para el sufrimiento, pero el aborto no disminuye, no alivia, no acorta el dolor. Es que el proyecto no obliga a nadie. Quien quiere abortar podrá hacerlo en condiciones seguras. Quien desee continuar adelante en los tres casos podrá hacerlo también. Esto no es cierto. El proyecto obliga a los prestadores de salud, a quienes se les niega la objeción de conciencia en una norma que es inconstitucional. El proyecto obliga también al médico cirujano y a los profesionales, solo a los profesionales, los demás que están en el pabellón no, a practicar el aborto, salvo que hayan objetado conciencia. Y en dos casos urgentes, sin ninguna definición de contenido de esa urgencia en el proyecto de ley, incluso se desprecia la conciencia y deben también intervenir. El proyecto obliga al entorno familiar, al no hacerlo partícipe de este proceso de decisión. Y el proyecto, excelentísimo Tribunal, obliga a la mujer. La Fundación Chile Unido nos dice que la mujer no es libre en estas circunstancias, no está en condiciones para asumir esta decisión, no goza auténtica autonomía. Por la experiencia recogida, se ha podido determinar que la mujer embarazada no toma de manera libre la decisión de abortar. Un 44% sufre coerción por uno o ambos padres o por la pareja. Un 20% opta por el aborto por temor o miedo. Muchas veces la mujer violada es obligada a abortar por el mismo violador. La excelentísima Corte Suprema, cuando informó el proyecto, excelentísimo Tribunal, respecto a la causal de violación, planteó el problema. ¿Y qué pasa si frente a la certificación médica que acredita los hechos de la violación, después el proceso penal demuestra lo contrario? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué médico va a certificar esos hechos si no quiere verse sumido en responsabilidad civil o penal? Un 85% de las mujeres que recibieron el acompañamiento psicosocial integral de la Fundación Chile Unido previnieron el aborto y decidieron continuar con su embarazo. En lugar del descarte, es posible conciliar. Excelentísimo Tribunal, de tanto en tanto llegamos a encrucijadas en la vida. Uno siempre sabe cuál es el camino correcto, sin ninguna excepción, pero no siempre lo seguimos. ¿Por qué? Tal vez porque es demasiado duro, por impopular, porque es políticamente incorrecto. Yo no sé si están llegando ustedes mismos a ese punto en esta audiencia. Como sea, tienen el futuro de tantos que están por nacer en sus manos. Y también tienen el futuro de sus madres y de sus familias. No los destruyan, déjenlos continuar. Al fin y al cabo, eso es lo que manda la Constitución. Gracias, presidente. Gracias a usted. Con la venia de su señoría excelentísima, continúo los alegatos en representación de los honorables senadores requirentes.
El profesor Fernández nos ha explicado de manera lúcida y clara el concepto de persona y por qué el que está por nacer tiene derecho a la vida. Y también nos ha explicado el contenido normativo de la obligación constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Por cierto, ambas explicaciones aterrizan en una sola conclusión: el proyecto de ley es inconstitucional. Sin embargo, permítame, su señoría, hacer un ejercicio hipotético y teórico. Supongamos que el Ejecutivo tiene razón y el derecho a la vida, así como también el deber de protección del que está por nacer, admite excepciones. Por cierto que no adherimos a esa teoría y creemos que es equivocada, pero valga el ejercicio teórico para demostrar que aún en ese caso el proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. ¿Y por qué? Porque un proyecto de ley de estas características debe cumplir, según lo que ha dicho este excelentísimo tribunal, con requisitos relativos a su densidad normativa, así también con la proporcionalidad y racionalidad, teniendo en consideración los bienes jurídicos que protegen. ¿A qué se refiere este requisito de la densidad normativa? No es otra cosa que la necesidad que el legislador, en el ejercicio de la reserva legal, regule con precisión y plenitud asuntos sustantivos y procesales en el marco de la reserva legal. En otras palabras, significa no formular enunciados generales, confusos e incompletos. Su señoría excelentísima, ustedes han definido criterios clarísimos en más de 8 roles cuando un proyecto de ley adolece de falta de densidad normativa. En primer lugar, ha dicho cuando existe ausencia de criterios, parámetros y guías que permiten al operador aplicar la norma. En segundo lugar, ha dicho que se trata de disposiciones legales en donde no se cumple el requisito de la determinación y especificación. ¿A qué se refiere? Determinación en cuanto a los derechos afectados y especificación en cuanto a la forma y las medidas que se adoptan para afectarlos. Y en tercer lugar, yendo mucho más allá, señala este excelentísimo tribunal en el rol 2644 que deben indicarse las razones de función social que las justifican, sus delimitaciones, sus supuestos fácticos, la autoridad competente, etc. ¿Cuál es la consecuencia de no respetar esta densidad normativa? Un vicio de constitucionalidad por omisión. Y al mismo tiempo vamos a demostrar aquí que el proyecto de ley no hace ningún ejercicio de proporcionalidad y no tiene en consideración bienes jurídicos de la mayor entidad, como es la vida del que está por nacer. En este alegato nos referiremos primero a las omisiones y faltas de proporcionalidad del proyecto en general, para luego analizar cada una de las causales. En general, su señoría excelentísima, el proyecto de ley adolece de evidentes vicios por falta de densidad y ausencia de proporcionalidad. Como ya se dijo, evidentemente este proyecto, más que despenalizar, crea un derecho subjetivo al aborto, en términos tales que los prestadores de salud se encuentran obligados a otorgar dicha prestación. De hecho, la sola existencia de la objeción de conciencia demuestra que hay un deber subjetivo en ello. Pues bien, en este escenario, el primer argumento que demuestra la falta de densidad normativa es preguntarse cuán excepcional es este proyecto de ley. Al efecto, hemos acompañado un estudio científico que se basa en antecedentes objetivos. Ha estudiado qué ha sucedido en 57 países en donde se ha dictado una norma legal igual a esta. Y todos han convergido en que la tasa de abortos aumenta drásticamente. Pero lo peor es que demuestra que en estos 57 países, cuando el aborto se ha liberalizado, no hay diferencias sustantivas. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, este aborto restringido a 3 causales se transforma en la práctica en un aborto libre, su señoría. Las razones son muy claras. La aplicación deja de ser restrictiva en el tiempo y, asimismo, la interpretación pasa a ampliarse a otros casos. El profesor Fernández mencionaba ese caso muy ilustrador, que es lo que sucedió en España. Primero existió una ley que autorizó el aborto restringido
y años después, cuando se liberalizó, los abortos siguieron en igual número. Estos países demuestran que cuando el aborto llega a estas características, el 20% de los recién nacidos potencialmente vivos se abortan. El 20%. Eso es lo que se espera para Chile si se aplica esta ley. Entonces, cabe preguntarse, ¿es excepcional? ¿No corresponde a esta magistratura actuar sobre la base del principio de realidad y, por lo tanto, entender qué es lo que ha sucedido en todos y cada uno de los países donde se ha aprobado un proyecto de estas características? El segundo vicio de densidad normativa y así también de desproporcionalidad es que el aborto, su señoría, es un acto de violencia en sí mismo, en contra del que está por nacer. Ya se ha explicado de por qué el que está por nacer es acreedor de ciertos tratos y cuidados, o bien es persona. Y se ha explicado la numerosa legislación especial que existe en protección al que está por nacer. Sin embargo, nadie ha reparado hasta aquí lo traumático que es un proceso de aborto. Es un acto de violencia completamente inadmisible y chocante. ¿Qué han dicho aquellos que están a favor de este proyecto? Que el que está por nacer no siente, que el que está por nacer no se da cuenta de esta situación. Sin embargo, se han acompañado estudios científicos que demuestran absolutamente lo contrario, su señoría. Un individuo que está por nacer a las 20 semanas de gestación tiene capacidad de experimentar dolor. E incluso estudios más serios de los Estados Unidos, de universidades y de instituciones como Pain and Capital and Born Child, señalan que a las 14 semanas podría existir esta situación. Su señoría, este es un acto de violencia extrema. ¿Qué debiese hacer una ley que al menos respeta los bienes jurídicos en discusión, establecer ciertos principios esenciales en los cuales se aplicará este aborto para velar la no existencia de sufrimiento en un acto tan brutal como el aborto? Adicionalmente, su señoría, como tercera causal, vemos en general que surge la pregunta ¿qué pasa con el feto que sobrevive al aborto? Eso es una realidad, su señoría. No existen pocos casos de aquello. El Centro Europeo de Derecho de Justicia señala claramente que son casos recurrentes. Sin embargo, en Europa existe una cultura de infanticidio o feticidio respecto de los mismos. Se han acompañado en estos autos estudios muy serios que demuestran que un niño que nace vivo a las 20 semanas es perfectamente viable e incluso antes de las 20 semanas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que nacer vivo en estas condiciones no tiene nada de excepcional. En otras palabras, ¿qué sucede con este feto? Pues bien, el proyecto de ley simplemente señala que es acreedor de cuidados paliativos. Y nos preguntamos por qué simplemente de cuidados paliativos y por qué no de todas las prestaciones médicas que tienen todos los niños en este país para salir adelante de esa situación y al final vivir. En cambio, este proyecto dice que solamente tiene derecho a cuidados paliativos. ¿Cuál es el objetivo de tamaña discriminación? Únicamente el deseo de la madre de abortar frente a dos nacidos. Y yo creo que aquí, en esta sala, no hay nadie que pueda discutir que un nacido que ha vivido con independencia la vida intrauterina es persona. Esta persona no tiene los mismos derechos de otros niños que han nacido en otro ambiente. Sin embargo, el proyecto de ley simplifica la situación y dice que tiene solamente derecho a cuidados paliativos. También se ha dicho, y el profesor Fernando lo ha explicado, en este proyecto no tiene opinión el padre ni el entorno familiar, ni siquiera en aquellas causales en donde, obviamente, el padre debiera tener mucho que decir, como el riesgo de la vida de la madre y la inviabilidad fetal. Y también no se ha puesto en la circunstancia de que la mujer, en muchos de estos casos, no es completamente libre en su decisión por la coerción que sufre específicamente y más concretamente en la causal de violación. Dicho esto, su señoría, quisiera continuar con los vicios legislativos que tiene este proyecto en cada una de las causales. Vayamos a la primera causal en relación con el riesgo a la vida de la madre. En primer lugar, aquí vemos que la ley ocupa conceptos ambiguos, difíciles de interpretar,
como el concepto riesgo y riesgo vital. ¿A qué se refieren? Una simple depresión de una madre que amenaza con abortar, una enfermedad grave, incurable, incompatible con la vida del feto. ¿A qué se refieren? Riesgos futuros, riesgos presentes. Cabe recordar aquí que el proyecto inicial aclaraba con mayor precisión este concepto de riesgo vital. Sin embargo, una indicación del Ejecutivo terminó con esa aclaración. Pero más importante que esto es que en esta causal no hay un real involucramiento de la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Porque basta un diagnóstico médico para que pueda aplicarse esta causal. Sin embargo, ¿dónde está el diagnóstico y el análisis de la vida del que está por nacer? Esto es fundamental, su señoría, porque los facultativos que aquí comparecieron explicaron que abortar en estas circunstancias es una decisión médica extremadamente excepcional. Si estamos frente a una causal que es extremadamente excepcional, que la ciencia médica ha demostrado que los embarazos pueden ser viables, no obstante la situación de salud de la madre, ¿por qué este proyecto no tiene ni siquiera una línea, una palabra de la opinión de un facultativo que pueda certificar, que pueda analizar qué pasa con la vida del que está por nacer y cómo podríamos compatibilizar ambos bienes jurídicos? Aquí, lisa y llanamente, se toma la decisión de optar por el aborto, sin entender que es posible ponderar ambos bienes y llegar a un parto de término. El doctor Oyarzún cita trabajos muy importantes. Dice que el único trabajo que ha tratado de responder esto, que es el año 82, señala que hubieron 21 fallecimientos en 75.000 partos. Ninguno de ellos podría haberse evitado con el aborto. Ninguno de ellos podría haberse evitado con el aborto. Hoy día existen más de 100.000 nacimientos y la ciencia médica también señala que no hay registro que alguna de las muertes, de las 18 muertes maternas, pudiera haberse evitado con el aborto. ¿Por qué nos importa esto, su señoría? Porque en países con causales restrictivas, más del 85% de la causal invocada para abortar es precisamente el riesgo a la salud de la madre. El 85%. Pero curiosamente, cuando el aborto se liberaliza, ese porcentaje no llega ni siquiera al 10%. Por lo tanto, queda en evidencia que efectivamente la aplicación práctica de estos proyectos tiene una visión laxa. Adicionalmente, este proyecto eliminó la ratificación del diagnóstico médico que estaba en el proyecto original, también por una indicación de la Presidencia de la República. Vayamos ahora a la segunda causal, aquella relativa a la inviabilidad fetal. Este concepto, según han explicado los facultativos que comparecieron a las audiencias públicas, es completamente indeterminado y carente de definición. El concepto de inviabilidad fetal, que debiera ser interpretado según la ciencia médica, conforme a las normas del Código Civil de interpretación de la ley, no tiene consenso entre los médicos. El carácter letal de ciertas enfermedades congénitas no es un hecho pacífico en el mundo científico. Se ha acompañado en autos un estudio que analiza más de 1.800 artículos sobre malformaciones letales. 1.800 artículos de malformaciones fetales. Y concluye que no existe ni puede concluirse una definición respecto a lo que significa una inviabilidad fetal. ¿Por qué? Porque de las patologías que se han detectado, la mayor parte de ellas han mostrado una supervivencia prolongada, más allá de la separación del vientre uterino. A mayor abundamiento han detectado el riesgo, y así lo ha dicho el Centro Europeo de Derecho y Justicia, que es una institución pro aborto, que en la aplicación de estas intervenciones se ha visto una influencia decisiva del cuerpo médico en persuadir a la mujer a abortar. Por eso es de conocimiento público que cada vez se ven menos niños en Europa donde existen estas causales sin síndrome de Down, sin malformaciones, etc. ¿Por qué? Porque la inviabilidad fetal ha sido interpretada de manera tal que no son patologías que causen la muerte, sino que son patologías que traducen en enfermedades, pero que son perfectamente compatibles con la vida.
Su señoría, adicionalmente, nos llama poderosamente la atención cómo se diagnostica esto y las posibilidades de error en el diagnóstico médico. El profesor Fernández lo ha explicado. Estamos en una situación de riesgo inminente. Más del 50% de estos diagnósticos, incluso hechos por especialistas materno-fetal, son errados. Y las razones es que el diagnóstico es extremadamente difícil, el feto tiene movimientos, es difícil poder detectarlo. Pero ¿cuál es el parámetro de esta ley? El mismo para la muerte cerebral, para las donaciones de órganos. Un examen simple de realizar, que se extrapola a una situación extremadamente compleja de diagnosticar. O sea, la ponderación, la racionalidad que hace este legislador es aplicar el mismo criterio de la muerte cerebral, que bastan 2 encefalogramas planos, a un diagnóstico extremadamente complejo que a un especialista que se ha preparado por años en medicina materno-fetal tiene más de un 50% de error. Lo anterior sumado a todo lo que ha dicho lo facultativo aquí de la falta de recursos, de medios, etc. A mayor abundamiento es evidente la falta de profundidad y densidad normativa aquí en cómo se va a regular esta causal y cómo se certifica, más aún cuando existen muchas veces un lapso de tiempo entre el diagnóstico y el aborto. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones un diagnóstico que fue de inviabilidad fetal, semanas después termina confirmándose que es lo contrario. Finalmente, su señoría, en relación con la última de las causales relativas a la violación. El defecto de densidad normativa más grave y patente que se plantea aquí lo han manifestado todos los facultativos unánimemente y han dicho que no pueden asumir la responsabilidad como cuerpo médico de certificar un aborto. Aquello solamente puede hacerlo un juez. Resulta absolutamente impracticable para ellos. Por de pronto, si un aborto tuvo lugar 2 días después o 3 días después de esta certificación, para los médicos resulta prácticamente imposible certificar una violación. Esto lo ha dicho expresamente la Corte Suprema al evacuar su informe respecto de este proyecto de ley, advirtiendo desde ya que pueden haber conclusiones disímiles entre el cuerpo médico, otros diagnósticos posteriores, así como también lo que se resuelva en el proceso penal correspondiente. En el mismo sentido, la Corte Suprema ha manifestado que el concepto de violación tampoco ha sido aclarado por este proyecto de ley. ¿A qué se va a entender por violación? ¿Lo del Código Penal? ¿Lo que certifique el cuerpo médico sin instrucción legal? Entendamos acá que debemos interpretar que cualquier violación a una niña menor de 14 años es acreedora del aborto por esa situación, o cualquier embarazo de una niña menor de 14 años, por las consideraciones que hace el artículo 362 del Código Penal, es acreedor de un aborto. Señoría, quisiera terminar aquí señalando que todas estas objeciones no es que tengan un análisis aislado de la situación dramática que vive la mujer en alguna de estas 3 causales. Por cierto que son importantes para nosotros, por cierto que las consideramos. Sin embargo, este proyecto de ley se basa exclusivamente en esas consideraciones y nada más. Y se basa en ellas de manera errada, sin la profundidad y sin la densidad legislativa requerida. Pero lo peor, sin ningún análisis de proporcionalidad y racionalidad respecto al mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Ni aún en este caso de excepción que señala el Ejecutivo, ni aun cuando consideráramos que admite excepciones. Porque si admitiera excepciones, eso no excluye a la ley de realizar un debido análisis de proporcionalidad respecto de la vida del que está por nacer. Y aquí la vida del que está por nacer en ninguna de las causales ha sido tenido en consideración para ponderar los efectos de esta ley. Por consiguiente, su señoría, solicitamos en representación de los senadores requirentes que este proyecto sea declarado inconstitucional. Bien, muchas gracias. Tal como lo indicamos, vamos a hacer un alto de 10 minutos.